Hola, buen día. Bueno, hoy vamos a hablar un poquito sobre este estudio profundo, ¿no?, que estamos haciendo del curso de milagros. Para eso estamos viendo el libro de Wapnick, el mensaje del curso de milagros. Y vamos a hablar un poco sobre el mundo como el camino al inconsciente. Ya hace mucho tiempo, el psicólogo Freud, famoso Freud, descubrió, ¿no?, este asuntillo del inconsciente y se dio cuenta, ¿no?, que el inconsciente era la llave, ¿no?, poder descubrir todo el contenido que hay ahí en el inconsciente era la llave para poder solucionar nuestros conflictos, nuestras neurosis, como le llamaba él. Él decía que no, que esta aseveración está basada en la noción de que las actividades del inconsciente, ¿no?, los impulsos irracionales y desenfrenados del ello, que él le llamaba el id, eran por definición totalmente inaccesibles a nuestro consciente y por lo tanto aparentemente jamás se podían descubrir y tratar. Todo este asuntito, ¿no?, de que fíjense en que ahora con el curso de milagros nosotros nos damos cuenta que aquello que proyectamos ahí fuera es justamente lo que está oculto, eso que no podemos ver. Freud decía, ¿no?, que eran estos impulsos inconscientes los factores determinantes de todo lo que pensábamos, sentíamos y creíamos, sin mencionar el cómo nos comportábamos. Entonces esto fue como una llave, ¿no?, una llave que permitió investigar todo este asunto de las neurosis, ¿no? Y él, llegó a la conclusión de que a través del análisis de nuestros sueños, por eso él escribió este libro famoso de la interpretación de los sueños, íbamos a encontrar la llave que abriría lo que él creía que eran estas tenebrosas, destructivas fuerzas que eran la causa no solo de las neurosis de nuestros mundos individuales, sino que a través de la defensa psicológica de la sublimación causaban nada menos que el progreso de la civilización por igual. A través del análisis o la interpretación de los símbolos de nuestros sueños, podíamos tener acceso a este inconsciente. Y así se lograba la meta del psicoanálisis de hacer consciente al inconsciente. Él creía que de esta manera era como se podían sanar estas neurosis, ¿no? En el curso, nos encontramos con el curso, ¿no?, lo mismo que Freud descubrió, lo vemos reflejado, ¿no?, en toda esta presentación que se nos hace de cómo funciona el ego. Bien, lo que pasa es que nos da otro contexto, ¿no?, otro contexto el curso, y nos dice que todo este universo físico es una ilusión, que la fabricación del mundo es una estrategia de este sistema de pensamiento, ¿no?, llamado ego, para preservar su existencia, negando la mente y destruyendo nuestra atención, poniéndonos ahora a mirar, pareciera, ¿no?, como que miramos hacia afuera, para no mirar hacia adentro, ¿no? Como que todo esto que hemos negado, que sería todo lo inconsciente, lo hemos negado, no queremos verlo. Bien, olvidamos nuestra verdadera fuente, olvidamos que nosotros queremos estar separados del amor, y ahora, como utiliza este término tan famoso, ¿no?, que usa siempre Wapnick, estamos insensatos, o sea, estamos sin mente.
si obviamente estamos convencidos de que no tenemos mente, ¿no? ¿Cómo vamos a cambiar de mente, o sea, de mentalidad, si yo no sé que tengo mente? Bien. Esto es lo que nosotros creemos, ¿no? A nivel inconsciente, que es lo que nos asegura que sigamos, que siendo individuales, separados y sin mente, es como seguimos protegiéndonos, ¿no? Y seguimos vivos aquí, ¿no? Felices y separados. Pero nos vamos dando cuenta de que este sistema de pensamiento ego no funciona. No solo que lo vemos ahí, ¿no? En el mundo, ¿no? Cómo funciona el mundo en sí, sino que lo vemos también dentro de nuestra propia mente, o sea, nuestra propia experiencia aquí en el mundo. Lo que nos va enseñando el curso es que la única manera de acceder a los contenidos de este inconsciente, o sea, para poder descubrir todo eso que hemos negado, el mundo, o sea, lo que veo ahí fuera, es lo que me muestra lo que está en mi mente para sanar, podemos decir. Y es la única manera. Ocurre que cuando comenzamos a estudiar el curso, lo que se nos da es que, claro, comienza a aflorar todo este contenido del inconsciente y, bueno, la pasamos bastante mal. Después, bueno, quizás tomamos la decisión de decir, no, yo lo que tengo que hacer es alejarme del mundo, quedarme oculto en mi casa, no relacionarme con nadie para pasarla bien, porque el mundo está loco. Lo que no nos podemos dar cuenta es que toda esa locura está en nuestra propia mente, porque solamente hay uno. La manera más sencilla, ¿no?, de poder, podemos decir, progresar o avanzar en el estudio del curso de milagros, es siempre dándonos cuenta de que solo hay uno, pero no uno porque una persona, sino de que solo hay una mente. Entonces, este trabajo del perdón, que nosotros le llamamos, al principio creemos que es individual y que tiene que ver conmigo, que parece que lo hago yo para sentirme mejor, inclusive hasta llego a pensar que estoy ayudando a otros. Aunque arrancamos de ahí, después en un punto del camino nos damos cuenta de que no, de que solo hay una mente, ¿no?, que solo somos conciencia, de que somos el mismo y que todo lo que yo estoy haciendo lo estoy haciendo para todos. No estoy haciendo para un personaje. A ese punto llegamos más adelante, ¿no? Al principio, bueno, hacemos lo que podemos. A ver. Todos nos sentimos aquí, ¿no?, especialmente antes de empezar el trabajo con el curso, como que nuestra voluntad estuviese aprisionada, ¿no? Como que parece que yo quisiera hacer unas cosas, pero es como que sintiera que me siento impedido, ¿no? Como que hay una fuerza externa que me impide ser feliz en este mundo. Esa es como una sensación que tenemos todos, ¿no? Aquí. Llega un punto en el camino, ¿no? Es que por más que luchemos y creamos, ¿no?, que yo puedo hacer algo, ¿no?, intervenir en el mundo de manera física o pensando o teniendo buenas ideas, podemos llegar a transformar este mundo. Llega un punto que nos damos cuenta que eso no sirve para nada, ¿no? Nos damos cuenta de que en realidad todo tiene que ver con una manera de ver. Por eso es tan crucial, ¿no?, lo que nos dice el curso, que yo tengo que cambiar mi manera de ver. Problema de percepción. Pero parece ser que esta manera de ver, nos va explicando el curso de a poquito, de que no
la puedo hacer yo como persona. No es que yo diga, bueno, ahora soy negativa y ahora voy a ser positiva. No, no. Es algo que este poder sanador que va sucediendo, ¿no? Mientras practico el curso o las lecciones, está en manos de este famoso Espíritu Santo, que volvemos a recalcar que no es un alguien, sino que es un sistema de pensamiento distinto al que venimos obedeciendo hasta ahora, llamado ego. Bien. El curso lo plantea como que el Espíritu Santo es como un guía, como un faro aquí en este mundo, ¿no? Para guiarnos de vuelta a casa. O sea, de vuelta a casa no es que volvemos al cielo, a un lugar físico, sino es que volvemos a nuestra mente. O sea, me hago consciente de todo eso que estaba inconsciente. Me doy cuenta que solamente hay uno, que todo es uno. Entonces, cuando somos capaces de reconocer, ¿no? Porque a medida que trabajamos con el curso, como va aflorando todo este contenido inconsciente, y voy reconociendo todo ese odio que siento, ¿no? Hacia aparentemente otros. Es un odio que es hacia mí mismo. Ese es el camino a la sanación. Y cuando digo a mí mismo, vuelvo a reiterar que no es hacia, yo creo que es hacia mí misma como persona, pero no es hacia mí misma como persona, sino es un odio que está en la única conciencia, o sea, la única conciencia identificada con el ego, o sea, en la mente. El curso le llama la mente. Entonces, claro, hasta que no tomamos conciencia de que ese odio es mío y de cuánto me odio a mí mismo, parece ser que la cosa no arranca, ¿no? El curso me va mostrando, ¿no? Al principio me dice, perdona, practica el perdón, perdona a tu hermano. Y yo creo que mi hermano es otro, entonces practico el perdón hacia este otro, que es el que pareciera que me causa ese odio, o me irrita, o me da tristeza, o lo que sea. Y al principio creemos que estamos cambiando nuestra percepción, ¿no? Acerca del otro. Pero no pasa mucho tiempo antes de que alboree en nosotros que este cambio no es realmente en lo que estamos percibiendo fuera. Al principio no nos queda otra que decir, bueno, y es más, invocamos y oramos y decimos, Espíritu Santo, sana mi mente, corrige mi percepción, porque creo que mi mente es mía, de Silvina. Y Silvina está pidiendo ayuda para poder percibir de otra manera a Juan, a María, bueno, quien sea, ¿no? Pero llega un punto que me doy cuenta que eso que yo estoy pidiendo, corrección, no es algo que está ahí fuera, porque el truco, ¿no? Está muy bien presentado y yo me creo que esas figuras que están ahí fuera, pero no están ningún fuera, porque están dentro, porque no hay fuera. Porque ya me voy dando cuenta de que esto de que soy una persona es todo un cuento que me conté. Entonces, llega un punto que nos vamos dando cuenta que en este juego que hacíamos al principio, de que yo perdonaba a otro, en realidad lo que estoy haciendo es perdonarme a mí, porque no hay nadie más que uno. Entonces, darme cuenta en un punto, ¿no? De mi estudio con el curso, de que yo soy el soñador del sueño o el autor del sueño, de que yo me inventé todo. Cuando digo yo, acuérdense que no soy yo como personaje, ¿no? Todas esas figuras, ¿no? Que están
en esa proyección de nuestros pensamientos que las vemos ahí fuera, ¿no? Porque los demás son solo pensamientos. Cada vez que traigo de vuelta, o sea que me doy cuenta que ese pensamiento, ¿no? Soy yo, ¿no? Lo mejor que puedo hacer es perdonar, porque lo estoy haciendo por mí y para mí. Y que nadie lo va a hacer por mí si yo no lo hago, si yo no tomo la decisión. Pero claro, no lo puedo hacer desde mi ego. Por eso el curso me muestra esto del Espíritu Santo, me dice, se te dio un maestro o tenés otra manera de mirar, ¿no? Para que yo me dé cuenta de que puedo decidir, ¿no? Se nos va ayudando porque estamos muy hipnotizados. Bueno, cada vez el odio, ¿no? No es que cada vez el odio va siendo menos, sino cada vez el odio va siendo más. Y lo vamos viendo. Y claro, la manera de darnos cuenta es mediante nuestro sentir a nivel corporal, ¿no? A veces lo sentimos como que se nos da vuelta el estómago. A veces como una ira, ¿no? O sea, todo esto lo vamos sintiendo así, pero en realidad es la mente la que está sintiendo, porque recordemos que el cuerpo no hace nada. Eso también nos cuesta bastante comprenderlo. Otra pauta que nos da el curso es el que llegue a un punto que reconozcamos que todas esas figuras que vemos allí, yo misma he decidido ponerlas allí. No es que se me pusieron ahí y aparecieron y me dice, qué karma, ¿por qué estas figuras sino otras? No, las pusimos nosotros. La fuente de nuestra ira y de toda nuestra aflicción radica dentro del aspecto de nuestras mentes que llamamos el tomador de decisiones, el cual el ego procuró ocultar de nuestra conciencia mediante su doble escudo de olvido. O sea, el ego lo que hizo fue que nosotros olvidáramos, primero, que tenemos una mente y que tenemos el poder de decidir. Que hay un tomador de decisiones en nuestra mente, o sea, el observador, la conciencia, quien yo realmente soy, ¿no? El ego lo que hizo fue que todo eso se borrara de nuestra memoria. Yo ahora no me acuerdo que tengo un tomador de decisiones. El curso, ahora cada vez que me habla, a través de las páginas de este curso, me dice tú. Y claro, como lo hacemos con el ego, el curso, creemos que me lo dice a mí, pero no es a mí como personaje, me lo está diciendo a ese tomador de decisiones, para que se dé cuenta, en esa parte de nuestra mente, de que puede tomar otra decisión. Bien. Este doble escudo, ¿no? Que el escudo de olvido que llama el curso, ¿no? El ego procuró ocultarlo mediante la culpa reprimida y el mundo proyectado. Reprime tu culpa, proyecta un mundo. Ahora distráete con lo que hay allá afuera y yo no fui, no tengo nada que ver con él. Bien. Pero como tenemos esta memoria de Dios en nuestras mentes, que es llamada el Espíritu Santo, Él, digo Él porque, bueno, por la manera de decir, es el que reinterpreta todas nuestras percepciones y llegamos a darnos cuenta de que todo tuvo su origen en la decisión de nuestras mentes de estar separados y de permanecer separados. Y ahora que finalmente tenemos conciencia de este error, podemos tomar la decisión correcta al fin y permitir que todos nuestros errores pasados sean cancelados mediante esta memoria llamada Espíritu Santo. Y ver de otra manera, ¿no? Todo el curso en realidad se trata de un proceso de aprender a mirar
sería estar en este tomador de decisiones y mirar para ver de otra manera. Por eso nos dice tu condición interna, ¿no? Pero no es que se refiere al personaje, porque claro, al principio es normal que nos pase esto, y más si somos guiados por otros facilitadores del curso, que proyectan toda la culpa para todos lados, y dicen, sí, porque tú, porque eso está dentro tuyo, porque no sé qué, y nos empezamos a hacer el cocoto. Bueno, nos sentimos más culpables todavía de lo que ya nos veníamos sintiendo. Pero a medida, despacito, que vamos tomando conciencia de que esto no tiene nada que ver con mi personaje, sino con la mente, ¿no? Con la mente, o sea, con lo que somos, o sea, la conciencia que somos identificada con el ego. Bien, ya cuando nos dicen que lo que veo ahí fuera es el resultado de una condición interna, me voy dando cuenta que este egoísmo es lo que forma parte del mundo entero. O sea, todo el mundo es el egoísmo, es la representación del egoísmo. De que quiero seguir siendo yo, ¿no? Y hacer lo mío y competir con otros para ver quién es mejor, quién es peor. Y así, ¿no? Así es como está todo. Bien. Fíjense que en el capítulo 13 el curso nos dice: el mundo que ves es el sistema ilusorio de aquellos a quienes la culpa ha enloquecido. La visión aterradora de esta culpa, al mirar la enorme amplitud de nuestro odio de mente, la fuente de nuestra culpa, es en verdad tan intolerable que muchas personas procuran cubrirla con una quinta división, ¿no? Dice Wapnick, que es el rostro polianesco. Polianesco dice que viene de Poliana, que era la heroína de la novela escrita por Eleanor Porter. Bueno, el rostro polianesco es un rostro de felicidad que en realidad sirve como un tercer escudo. Hay dos escudos, pero ya ahora el ego inventa otro escudo más, que es el rostro polianesco. Es como una simplonería feliz, es que anda todo siempre feliz, porque como ahora yo estudio el curso de milagros, soy re happy way, y todo está feliz, y sigo negando, reprimiendo, y por eso después pasa el tiempo y digo, ¿cómo puede ser que el curso este no me funciona? Claro, porque no practiqué nunca el perdón en absoluto, porque creí que todo se trataba de ahora creerme que soy el santo hijo de Dios, y hermanito querido, te perdono, y resulta que no perdoné tres pepinos porque te sigo sintiendo un odio que lo veo y ya me transformo, y todavía sigo creyendo que me transforma debido a que veo al otro, y resulta que lo que pasa es que el otro, como es mi inconsciente ahí fuera, me está mostrando todo el odio que siento hacia mí mismo, y que no estoy haciendo el perdón en absoluto para un personaje, para mejorarlo. Pero bueno, todo lleva un proceso y así son las cosas. No nos vamos a sentir más culpables de lo que ya estamos. Entonces, esto es importante, ¿no? Que como estudiantes del curso nos vayamos dando cuenta, porque si no es como que no estamos practicando el curso de milagros. Por eso el curso de milagros, como es un curso de no dualidad pura, los estudiantes lo transformaron en un curso de dualidad, ¿no? O sea, como que ahora somos buenos, somos buenos perdonadores, andamos por el mundo perdonando a todos, vamos a cambiar el mundo y todas estas cosas. El asunto es que hasta que yo no me perdone a mí misma, no puedo cambiar ningún mundo ahí fuera.
Así que el asunto es que tengo que poner toda mi atención en darme cuenta, por eso el mundo es el camino, es el inconsciente, en eso que ahí fuera en el mundo yo critico, juzgo, me irrita, ¿no? Esa es la gran ayuda que tenemos, es la única manera de poder darme cuenta, porque el ego se va a encargar de que yo mire para otro lado y que no me dé cuenta, ¿no? Para que nunca se pueda sanar esta culpa. Bueno, entonces el ego, como es un gran maestro del disfraz, disfraza, ¿no?, bajo estos velos santurrones a esto que la New Age ahora le llama la espiritualidad positiva, ¿no? Entonces andamos todos con la cara feliz, ¿no? Y andamos con ese optimismo espiritual. Porque nos pensamos que todo se basa en ver todo, que todo es bueno, que todo está bien, ¿no? Y nunca incursionar y ver lo que hay en el inconsciente. Bueno. Dice, está por llover, hay truenos. La tristeza del mundo que fabricamos como sustituto de Dios es el mismísimo salón de clases que Jesús utiliza para instruirnos mediante el currículo de nuestras relaciones especiales. Como el mundo nos refleja el problema real de la decisión de nuestras mentes a favor de la culpa y de la individualidad. Así pues, si uno cubre la tristeza del mundo con una cara sonriente, se obvia entonces la única motivación que existe para que cambiemos de mentalidad. Es decir, tiene que haber otra manera. Como observamos antes, es solo el contemplar la angustia afuera que uno puede saber que ésta refleja el dolor del pecado, la culpa y el miedo que creemos radica en nuestras propias mentes. De ese modo, la angustia de lo que estamos viendo, para lo cual no hay una respuesta verdadera y por ende ninguna esperanza que pueda justificarse, se convierte en la motivación para verdaderamente clamar por ayuda. Si todo es maravilloso afuera, entonces la única esperanza real de retornar a la mente y corregir el error se nos habrá arrebatado. La desesperanza del sistema de pensamiento del ego y la esperanza del Espíritu Santo están sucintamente resumidas en dos pasajes tomados de la lección 135, que dice, si me defiendo he sido atacado, y la lección, en la 135, si me defiendo he sido atacado, ¿no? Y después en el capítulo 13, en la sección que se llama el miedo a la redención. Antes de que podamos percibir el mundo tal como realmente es, este famoso mundo real del que nos habla el curso, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Yo a veces, cuando digo las cosas, no es que las diga, porque después la gente, el ego lo toma como que uno lo está atacando, porque lo peor que le puede pasar al ego acá en este mundo es no darse cuenta de que lo tiene. La gente se piensa que esto del ego es que los tienen otros, el ego. Yo no lo tengo. Yo soy bueno, santo y puro, porque yo practico el perdón y yo ando amando a todos, amo a todos, soy re buena, sonrío a todos. Entonces uno a veces dice, ¿no?, cosas, el otro le estás tocando sus creencias y lo peor que le puedes hacer al ego es derribarle los castillitos. Entonces, por eso trato de no decir ciertas cosas, pero a veces, no me queda otro remedio y las tengo que decir. Entonces hay que tener mucho cuidado a quienes escuchamos. No porque yo le esté diciendo escúchenme a mí, porque obviamente yo no lo sé, pero lo único que sí sé es que me baso siempre en Ken Wapnick, que sé que realmente lo explicó bien, y no ando inventando otro curso.
un curso de la New Age, porque hay de todo ahí fuera. Pero bueno, ustedes solos tienen que darse cuenta. O sea, el despertar, esto del mundo real, ¿no? Está también el pedo del mundo real, que estamos todos en el mundo real, como si fuera un lugar. No, el mundo real es cuando realmente veo como ve el espíritu. Es como lo del sueño feliz. La gente se piensa que el sueño feliz, que no somos todos felices acá. No, es que es un estado mental. Nada que ver con las formas, pero nosotros no podemos salir de nuestra estructurita mental. Y esto se trata de liberar. Pero da miedo la libertad. Y lo único que me voy a liberar es del odio que hay en mi mente. Y hasta que no lo vea, y la única manera que tengo de verlo es mediante mis relaciones especiales con esos otros aparentes, ¿no? O sea, con el mundo, no pasa nada, no pasa nada. Eso se logra mediante el proceso de primero haber proyectado ese odio sobre alguien, porque es lo único que hacemos, y que se nos enseñe que la fuente del odio nunca ha abandonado nuestra mente. Por eso el curso con esa idea. Las ideas nunca abandonan su fuente, me está diciendo que todo tiene que volver a mí, verlo y darme cuenta de que no es nada, de que soy yo que me lo estoy haciendo todo, que es mi interpretación de las cosas el problema, no lo que yo creo que pasa porque es mi cuento que me cuento, no. Pero este proceso lo tengo que practicar mediante esta herramienta que me da el curso que se llama perdón. Pero ¿qué pasa? Si yo perdono, hay una idea en mí que me hace creer que yo ahora voy a dejar de ser yo. O sea, voy a perder mi individualidad. Fíjense en que todo el mundo del ego está diseñado, ¿no?, en base a esto de la separación, el individualismo, o sea, el egoísmo, que todos seamos, cada uno, bueno, cuide su quintita, bueno, yo, todo para mí, para los míos, bueno, lo sumo para los míos. Esa idea de cooperación, de no haber intereses separados, ¿no? No abunda aquí en nuestro mundo, que fabricamos entre todos, porque eso es terrible para el ego. Pero hasta que no esté esa idea, no hay solución posible. No hay solución posible. Bien, entonces, nosotros preservamos, ¿no?, firmemente esta identificación con el ego, porque esa es la motivación oculta para que el mundo siga siendo real y yo también, porque tengo mucho miedo de descubrir que no soy real en absoluto. Esto es lo que hemos procurado ocultar y mediante el estudio y la práctica del curso de milagros es como que empezamos a entender nuestra locura, ¿no? Nos damos cuenta de que realmente si estamos acá es porque no estamos muy normales, que hemos perdido esa cordura de la que me habla el curso, de que en realidad estamos todos locos por igual. El curso nos va enseñando, ¿no?, que es importante cómo miramos al mundo, ¿no? Cómo vivimos nuestra experiencia aquí. Que hemos nosotros elegido estar aquí. No es que unas fuerzas extrañas nos depositaron aquí, vinieron los extraterrestres o algo raro. No. Yo quise tener esta experiencia.
Ahora voy a cambiar de propósito. Ya sé que el mundo es ilusorio, que es una proyección de la mente, ya me sé todo el cuentito, pero ahora tengo que cambiar de maestro y de propósito. Al cambiar de maestro voy a cambiar de propósito porque mi nuevo maestro con M mayúscula tiene otro propósito, y el propósito es mostrarme que el mundo es un salón de clases donde yo aprendo mis lecciones de perdón. Ya no es más una prisión, me doy cuenta, y que hasta que no perdone no voy a poder experimentar el sueño feliz, que no es que yo sea feliz porque me va a pasar todo re guay allá afuera, sino porque internamente me di cuenta de que el perdón es la llave de la felicidad, o que el perdón es la salvación, etc, etc. Bien. Claro, esto de perdonar, que me enseña el curso, no es lo mismo que ese perdón viejo. Ya dijimos que nos enseñamos entre todos, que creíamos que yo perdonaba al otro, y bueno, porque soy bueno y el otro pobrecito no se da cuenta, etc, etc, etc. No. Es un proceso de deshacimiento del ego. La única manera de deshacer al ego no es luchando contra él y decir, ay, cuánto ego que tengo, qué mala que soy, quisiera no tener ego, Espíritu Santo, sacame el ego, llévamelo de acá. O no sé qué queremos inventar con el ego. No. El curso dice, mira, la única manera de deshacer el ego es mirándolo. Pero no se trata de mirar con los ojos. Porque claro, yo creo que lo de mirar es con los ojos, porque creo que mis ojos ven. Es lo que aprendí que va a hacer. No podemos ahora enseñarme otra cosa. Pero no se trata de eso. Volvemos a machacar para aquellos que dirán, porque hay gente que se horroriza. Más cuando escuchan al que explica cómo es el curso, porque acostumbrados a que se los explicaron cualquier cosa, o se los explicaron ellos mismos y se inventaron un nuevo curso de milagros. Cuando vos le decís que el Espíritu Santo no es una persona, o no es un alguien, como que se quedan, ¿y quién corno es el Espíritu Santo? Pero bueno, ya es hora de madurar y darnos cuenta que el Espíritu Santo no es alguien. Es muy importante que entiendan eso, porque si no entienden eso, se la van a pasar en modo rogativa o rogando, ¿no? De rogar. Espíritu Santo, ayúdame, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Y no salimos de ahí. Es como si fuéramos a la iglesia, pero nada más que ahora no vamos a la iglesia y lo hacemos en casa, con el curso, como hacía yo. Ay, ¿qué decía? No me dejes caer en la tentación. Claro, porque me sentía tan pecadora y creía que era yo que lo estaba haciendo y que era para mí. O sea, para mejorarme yo. Pero nosotros ya hemos crecido, ya nos dimos cuenta que la cosa no va por ahí. Es una memoria abstracta. Fíjense, abstracta el Espíritu Santo. Abstracto quiere decir que no tiene forma. Del amor perfecto de Dios. Sepultada dentro de la mente, separada del Hijo de Dios, y ese amor pareciera que está aparentemente perdido para siempre, pero en verdad está siempre presente, esperando que yo diga, la verdad, ya estoy repodrida, pues no basta, ya está, basta de este sistema de pensamiento de ego. Tiene que haber otra manera, y elija otra manera de ver, no con los ojos. Vuelvo a recalcar porque hay gente que se piensa que vemos con los ojos. Esta presencia en nuestras mentes, ¿no? Nuestras mentes que están enturbiadas por la culpa, es lo que calma las aguas, tranquiliza las aguas, ¿no? Podemos decir.
Es un amor que está en nuestras mentes que nos recuerda que jamás nos pudimos separar de Dios, que Dios nunca dejó de amarnos, que seguimos siendo sus hijos, que la separación jamás ocurrió, que no pasa nada, que estás teniendo un sueño. Bien. El curso nos dice que este pensamiento nos acompañó cuando creímos separarnos, ¿no? Y nos muestra como que Dios nos lo dio. Pero en realidad, si recordamos que solo hay uno, en la unidad nadie le puede dar nada a otro. Pero como yo creo que estoy separada, entonces creo que Dios me lo dio, porque yo creo que Dios está fuera de mí, que Dios es una cosa y yo soy otra. Entonces, si Dios es un Dios no dual, como me lo explica el curso, no puede darle nada a nadie. Este pensamiento, sin embargo, está en nuestro sueño, ¿no? Es como un recuerdo de, ya lo dijimos una vez, de cuando alguien aparentemente, ¿no?, dentro de nuestro sueño, aparentemente muere, y yo me quedo con los recuerdos de esa persona, ¿no? Y cada vez que pienso en esa persona, traigo el recuerdo a mi mente y eso evoca en mi mente el amor que sentí por esa persona, que lo sigo sintiendo ahora. Yo creo que lo sentí en ese momento, pero el amor está siempre presente. Entonces, eso es como, ese amor es lo que nos une a ese ser amado, por más que ya no esté el cuerpo. Bueno, es con el Espíritu Santo es una relación así. Entonces, para resumir, el proceso de salvación famoso del que nos habla el curso, debo recordar que el proceso de salvación es interno, porque en verdad no hay ningún teatro externo en el cual actuar. La salvación parece ser algo que hacemos en el cuerpo, pero en verdad es un proceso de deshacer los pensamientos egoístas en nuestra mente. Como se ve en esta clara aseveración en la lección que dice, no está aclarado bien en cuál, pero bueno, la voy a leer igual. La salvación es un deshacer en el sentido de que no hace nada a no apoyar el mundo de sueños y de malicia. De esta manera las ilusiones desaparecen. Al no prestarles apoyo, deja que simplemente se conviertan en polvo. El milagro hace que la mente se dé cuenta de que ella es la que sueña y de que no es víctima de nada en absoluto, porque no hay nada más. Por lo tanto, el proceso de salvación lo que hace es retornar la mente al punto en el cual se hizo la elección original y elegir de nuevo. En lugar de escuchar al ego, ahora elijo escuchar al espíritu. Esto es una decisión constante, reflejada continuamente en lo que parecen ser nuestras decisiones actuales. Pero recordemos que el tiempo no existe y por lo tanto todo está ocurriendo ahora. Todas estas cositas que nos vamos dando cuenta de que solo existe la hora, de esa presencia, ¿no?, que es el Espíritu Santo en nuestras mentes, que nos vamos dando cuenta de que ahí fuera no hay nada, que no hay otra voluntad, que todo sucede en mí, para mí, porque solo hay uno. Todo eso demuestra madurez espiritual. Cuando ya dejamos de mirar tantos videos en YouTube para ver cómo hago para mejorar. Ahí nos damos cuenta de que estamos madurando. Y eso es una buena señal. Bien. Porque eso sí hay que festejarlo. Eso sí es motivo de sonrisa. Entonces,
por más que aquí parece que experimentamos que perdonamos a otros, ¿no? Al principio no nos queda más remedio que hacerlo así. Cada vez que experimentamos el que decidimos perdonar en este plano físico ilusorio, no hacemos sino expresar en forma la sanadora decisión de la mente de aceptar al fin la salvación, que es el principio de la expiación. Entender el proceso del perdón es reflexionar sobre lo que implica la afirmación de que no existe ningún puente real entre el cielo y el mundo, pues en realidad no hay ninguna continuidad entre ellos. Por lo tanto, es imposible que la verdad de Dios se pueda entender desde la perspectiva ilusoria de nuestro mundo perceptual. Esto, ¿no es cierto?, es como que hay que darse cuenta que el curso utiliza muchas metáforas, porque bueno, sabe que la mente tiene mucho miedo y que le está hablando a este tomador de decisiones que se olvidó quién es y que eligió a este sistema de pensamiento y que ahora tiene que elegir a otro para darse cuenta que se lo inventó todo. Entonces, claro, nos utiliza términos, ¿no? Como que hay un puente que tengo que cruzar, una escalera que tengo que alcanzar. O sea, nos van dando términos para que nosotros podamos comprenderlo. Pero no es real eso. Esos todos son metáforas. Como el mundo, ¿no? Una metáfora. Bien, entonces, este Espíritu Santo, que el curso me lo presenta como un puente entre la ilusión y la realidad, ¿no? Entre el Hijo que se cree separado y el Cristo que realmente es como un recordatorio, ¿no? Para ayudarnos a que nos demos cuenta que no existe ningún mundo ilusorio del cual partir. Este viaje, ¿no? Este viaje sin distancia del que nos habla el curso, es justamente un viaje que parece que vamos recorriendo y en el cual nos vamos dando cuenta que en realidad no hay ningún camino que recorrer, ¿no? Ya dejamos de llamarle camino, que mi camino espiritual, no sé. Ya tiramos los saumerios, las velas, vamos tirando todo porque nos damos cuenta de que la cosa no va por ahí. Ya estamos salvados, no de algo real, sino de nuestra creencia en que es real. Esto es fundamental. A mí se lo todo con al. Bueno, este sistema de pensamiento, de individualidad y culpa del ego. De eso nos estamos salvando. Porque nos vamos dando cuenta de que no funciona. Si en verdad hubiese algo que perdonar, sanar, deshacer o de lo cual salvarse, entonces la separación sería real y verdadera y el perdón sería imposible. En otras palabras, no hay manera alguna de llegar allá desde aquí. Es solo el darnos cuenta de que jamás hemos estado aquí, en primer lugar, que podemos recordar al fin que siempre hemos estado allá. Chao, nos vemos en la próxima.